Internauta de Radio Cultura. Hoy, jueves 6 de noviembre del 2025, estamos en un nuevo programa del Grito del Cimarrón, fomentando el palenque intercultural. Hoy tenemos un programa especial dedicado a esos tiempos del básquet. No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande. Decía ese gran motivador Zig Ziglar, dándonos pauta de más o menos cómo tenemos que dar los primeros pasos cuando queremos alcanzar un objetivo. Y hoy tenemos en el estudio a grandes basquetbolistas que no solamente dieron el primer paso, dieron el primer salto, dieron el primer drible, hicieron la primera clavada, el primer lanzamiento de larga distancia. En esos tiempos en el que el Coliseo de Deportes Machala rugía a través de esa familia del básquet que abarrotaba los graderíos con esos encuentros tan efusivos que unía a los orenses. Hoy tenemos tres invitados de lujo. Tenemos a nuestro gran Macario Serrano Aguilar. Tenemos a Angel Tenorio Ayoví. Y también tenemos a Mónica Ramos, que ahí nos está saludando, que acaba de llegar, ahí mismo se nos integra. Así que hoy tenemos el programa Los Cimarrones del Básquet, cuando el Coliseo rugía. Ustedes se acuerdan, ¿no? Macario, Angel. Macario, bienvenido. Antes que nada, es un placer tenerlos aquí en mi programa El Grito del Cimarrón, así también como Angel y Mónica. Es un enorme placer tenerlos aquí. Y en esta hora vamos a hablar con el público internauta de esa época. Vamos a rememorar esas nostalgias de esos partidos de básquet en el Coliseo de Deportes Machala. Bienvenido, Macario. Para mí es un gusto enorme estar con ex compañeros del deporte, con Mónica, la conozco desde la infancia, y Engels también, te conozco a ti. Muchas gracias por tu invitación, estoy aquí a la orden y con tu ímpetu realmente me dio ganas hasta de jugar ahorita. Bueno, aquí tenemos el balón, así que podemos tirar a hacer un picadito. Bienvenido, Angel Tenorio, aquí al Grito del Cimarrón. Muchas gracias, primo. Es un lujo para mí estar aquí. Y bueno, hablar de básquet con la eminencia que es Macario. Y Mónica Ramos, porque fuimos seleccionados del Ecuador en Juegos Bolivarianos en Cuenca. Ellas quedaron campeonas. Sí. Anoche hablaba con Mónica precisamente y le manifestaba, ¿no?, de que siempre yo admiraba la técnica, la forma de ella de llevar el balón, sus tiros de larga distancia. Y también jugamos juntos pues, en la selección del Colegio 9 de Octubre, ¿no? El ñato Villalta nos hacía entrenar a los varones con las mujeres, ¿no? Supuestamente para que las mujeres agarraran más fuerza, pero al final lo que agarrábamos más fuerza nosotros porque ellas nos entraban con todo en los entrenamientos. Y a propósito, hablando de nuestro gran profesor Jorge el ñato Villalta, ahora cuando hubo el desfile del 9 de octubre tuve el agrado de estar con él, ¿no? Ya lo vi bien los años, el peso de los años le ha caído un poquito. Pero hoy él está de cumpleaños, justo hoy el profesor Jorge Villalta está cumpliendo 87 años. 87 años, ahí lo vimos, ahí estuvimos el día 10 de octubre que hubo el desfile de los ex estudiantes, él estuvo ahí acompañándonos. Así que bien, pues está abierto el micrófono para que hablemos de lo que a ustedes les gusta. Ya sonó la chicharra, el micrófono de ustedes. Yo voy a partir con una pregunta. Antes de hablar, meternos un poquito en el currículum vitae tan extenso que tienen ustedes en Macario, fines de década del 70. Yo ya alcancé a ver jugar a Macario ya por ahí por los 80, ¿no? Porque yo entro al básquet un poquito más tarde. A mí es mi primo el que me hace entrar al básquet. Como tú decías fuera de micrófono, yo venía del mundo del fútbol y tanto irlo a ver a él, ya al final terminé jugando también básquet. Yo quiero que me cuentes un poquito cómo es este reclutamiento que hacen de Angel, cómo lo descubren, ¿no?
por ejemplo, como yo nací en Olmedo y 9 de Mayo, a cuadra y media del Coliseo de Deportes Machala, entonces eso se inauguró en noviembre de 1964. Pero realmente es en el 67, cuando yo estaba corriendo ya para segundo año de colegio, que me gustó el basquetbol. O sea, desde ahí me gustó y no me desprendí nunca más, porque yo, como tú fuiste arquero, yo también me las picaba arquero también. También le metí ahí pero al con fútbol. arcos de piedra, no era de arcos de fútbol. Entonces ahí se inicia el deporte, ¿no? Y me gustó siempre participar con los compañeros, con los amigos. El primer torneo quedamos en segundo lugar, nos ganó Ursesa el campeonato. Que la contradictoria que esa ciudadela la construyó mi papá, urbanización Serrano Zambrano, y yo en vez de jugar allá jugué en Athletic toda la vida. Y de ahí arranca ya los torneos, porque antes no había más que segunda categoría y primera categoría, o sea, no había ni siquiera juveniles, o sea, todo era senior. Así uno tenga 12 años, tenía que saltar a jugar con senior, así sea, en segunda categoría. Entonces no era muy correcto que juegue un niño de 13 años con uno de 25, 26 años, pero esa era la segunda categoría y la primera categoría. Luego fue cambiando, ya en la época de Engels ya había prejuvenil y juvenil. Tampoco había cadete en esa época, tampoco había. Entonces eso privaba un poco de que uno participe más en los torneos, eran más extensos. Y de ahí viene este deseo de reclutar. Como yo te conversé fuera del micrófono, yo tuve un curso en 1977 en México, y tuve la oportunidad de practicar con la selección de México porque faltó un jugador en esa convocatoria por ese día nada más. Y el profesor Constancio Córdoba Álvarez dijo que usted juega muy bien, pero tiene que apoyarse con gente alta, porque en el básquet definitivamente la gente alta manda. Y ahí viene la idea de llegar a ustedes, a la escuela de ustedes, el 24 de julio de con Puerto todos los Bolívar. compañeros. Que dice, claro, yo les transmití esa idea a Fernando Pasos, Osvaldo Hunda, le dije, vamos a ver gente alta. Y de ahí le preguntaba a Engels si se recordaba un muchacho Blasio de 2 metros que desgraciadamente murió. El mismo Gonzalo Reynoso primero jugó en Athletic. No sabía sí, eso. Gonzalo Reynoso jugó 2 o 3 torneos en Athletic. Incluso esa es la foto que te enseñé hace unos minutos atrás. Ahí ya jugaba Gonzalo Reynoso con nosotros. Entonces, de ahí fue este deseo de... Y las mujeres también hicieron su parte, ¿no? Con Pilar Lucero, Narcisa Freire, Comandá Pacheco. Ellos fueron las que son mucho mayores a Mónica, ¿ya? Entonces, así siempre hubo ese deseo de querer gente alta, para que, bueno, felizmente tenemos a Engels, Mónica, que han destacado muchísimo en el deporte, y eso me llena a mí de satisfacción, porque uno lleva eso grato. Y bueno, ahora ya diríamos que después de muchísimos años uno conversa todas estas realidades, que uno lleva esa alegría de tener estos amigos, de tener estas personas al lado de uno. Lo dice con toda la amplitud, porque claro, no hay deseo a estas alturas de mi vida ya de brillar, nada, ¿no? La idea nació de querer tener gente alta después que vine de México. Pero mira cómo funciona, Macario, esto, ¿no? Cómo funciona como una cadena, ¿no? Las cosas positivas que uno puede hacer, ¿no? Sobre todo a favor del deporte, que antes de Engels nadie le paraba bola al básquet en Puerto Bolívar. Y es más, yo creo que tú eres culpable de que Engel le debe unos tableros a la escuela 24 de julio y también le debe unos tableros al barrio Rumiñahui, que pusieron la primera cancha, multicancha, eso con los tableros de básquet. Y todos los días que iba donde mi tía Goyita al mercado a hacer un mandado, saltaba y se colgaba de los aros, pues. Era alto y se colgaba y siempre que pasábamos él lo que quería era clavar la pelota y iba con la pelota, trataba de clavarla, y cada vez que trataba de clavarla tumbaba eso, y don Lapo, que era el portero de la escuela 24 de julio, lo sacaba soplado y saltaba por el muro. Entonces, pero lo importante de eso es que yo no quise empezar con lo típico de hablar del currículum tuyo, del currículum de Engel, por respeto a Mónica, que ya mismo se sienta, y ahí tocamos ese tema. No quise entrar con esto, ¿no? Y sí me recuerdo, ¿sabes? Que ustedes estaban reclutando en la escuela 24 de julio. Y estuve en la escuela Córdoba, estuve en la escuela Eugenio Espejo, en la Manuel Isaac Encalada. Todas esas escuelas recorrimos. Me acuerdo que estábamos en clase. Sí. Y dice, hay unos señores que quieren hablar con usted. Estaba Fernando Paz. Nosotros estábamos, ¿quiénes son estos señores? Y hablaban de básquet. Y en nosotros en Puerto Bolívar, es verdad, solo jugábamos índolo, andábamos. Claro, pues andábamos en la tierra. Básquet. ¿Y qué es básquet? ¿Verdad? Yo decía, ¿qué es básquet? Cuando me dice,
para que vayamos a entrenar, que ustedes tienen condiciones por su estatura. Nosotros dijimos, bueno, en mi caso, hay que probar. Pues. Bueno, de Puerto venir venir a Machala era para nosotros. Claro, en ese entonces en Puerto Bolívar, nosotros, claro, era jugar con las piedras, o si no hacíamos unos arcos con unos palos y una... Indoor, y en el arenero. Y de repente, oye, Angel está jugando básquet en Machala, en un equipo, lo vienen a buscar. Y creó ese bichito, pues los demás, oye, este más. Y la primera vez que lo fuimos a ver jugar, es donde yo dije, yo también quiero jugar básquet. y todo el mundo empezó, Hacho Cabeza, Davis, o sea, él abrió la puerta para todos los demás que nos metiéramos a jugar básquet. Claro, por lo menos nosotros no descollamos como descolló él, no ya vamos a hablar de eso, pero no. Y no solo eso, sino que ya empezamos nosotros también en el barrio a poner en los postes unos baldes y empezar a lanzar. Y crea todo eso. Y todo eso después también se desarrolla acá en Machala, toda esa cantidad de torneos que había en ese entonces. Los interbarriales, los intercolegiales, los interclubes, tanto prejuveniles, juveniles, cadetes, de todo, ¿no? El básquet se movió en esa década. Entonces es muy importante esto. Yo quise hablar un poquito antes de los currículos, que ya lo vamos a tocar. Vamos a hacer una cosa, Andresito, vámonos a un corte comercial suave, porque quiero que Mónica esté aquí con nosotros. Vámonos, por favor, vamos a salirnos un poquito del guión, vámonos con Torbellino. Ahí ponga un rato la Torbellino de mi amigo Lindbergh Valencia. Bueno, estamos nuevamente aquí en el Grito del Cimarrón, fomentando el palenque intercultural. Ya se nos unió Mónica Ramos aquí a este set de grandes deportistas, de grandes basquetbolistas, de cimarrones del básquet. ¿Y por qué cimarrones del básquet? Porque son 3 deportistas que no han dejado morir el deporte, o sea que todavía están vinculados al tema deportivo. Mónica, tenemos en ella una excelente deportista, una cantidad de clubes aquí, Ursesa, Rocalla, Atleti, 9 de octubre, Milan. También ella seleccionada máster, seleccionada del Oro, seleccionada del Ecuador, y todavía sigue viajando. Vienen llegando hace poco de Estados Unidos en torneos máster. Han estado en Italia, en Colombia, en Venezuela, en Perú, El Salvador, un sinnúmero de países llevando la bandera en alto. Bienvenida, Mónica, también aquí al Grito del Cimarrón. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para contribuir un poquito en los recuerdos del básquet, que es lo que nos apasiona a todos los que estamos aquí, yo creo. Muchas gracias. Mónica, aquí estamos con compañeros del básquet, ¿no? También, vamos a hablar un poquito de Macario, que hizo un periplo también en México, en Paraguay, también seleccionado del oro de todas las categorías, seleccionado del Ecuador. Digamos también de Angel, ¿no? ¿Qué podemos decir? Angel es un basquetbolista que, no sé si en los juveniles o prejuveniles, pasó del Atleti del Oro al Atleti de Guayaquil, y una carrera pero extensa. Hizo aquí algunas selecciones del Oro, ha jugado en equipos también como Atleti, MLE, Barcelona, Uruguay, ESPE, Mavro, y un sinnúmero de equipos. Campeón sudamericano del año, mejor jugador en el sudamericano del año 1990 en Quito. Y también mayor encestador del sudamericano en Colombia en el 95, si no me equivoco. Por ahí más o menos estaba revisando tú. Y 12 años consecutivos desde 1984 hasta el 96 como mejor basquetbolista del Ecuador, denominado por el Círculo de Periodistas Deportivos. Es decir, estamos aquí con 3 grandes glorias del baloncesto. Mónica, una pregunta para ti. ¿Hasta cuándo van a seguir recorriendo el mundo? ¿Hasta cuándo van a seguir viajando con eso que les gusta a ustedes, que es el básquet? Bueno, yo creo que lo haría hasta que Dios me lo permita, que Dios me dé la salud y la inteligencia para seguir practicando este deporte que me apasiona. Ahí me dicen vamos a jugar y yo dejo botando todo, mis hijos, mi esposo, todo dejo ahí. Pero bueno,
Mi esposo me apoya, mis hijos igual, entonces ahí seguimos. No, claro, ese balón que ven ahí, como todos sabemos, no, llena, ¿no? O sea, tiene mucha historia, tiene muchas cosas que contar. Yo hablaba con Macario el otro día recordando esa década principalmente los 80. No sé si ustedes se acuerdan cuando había los torneos en el Coliseo de Deportes Machala, una época bien complicada con el tema de los apagones. Y estaban en pleno partido, coliseos llenos, partidos reñidos y se iba la luz. A veces la luz se iba hasta por 1, 2, 3 horas y la gente no se iba del coliseo hasta que volvía. Correcto. ¿Te acuerdas, Macario, de esa época? Claro, y también me recuerdo, yo soy de más atrás todavía, ¿no? Claro, pues tú eres de los 70. De que cuando llovía y se ponía una velita debajo de la mesa de control para que pare el aguacero. Claro. Y San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Y era de noche. Mira como uno amaba el básquet. Claro. Un día salimos que se fue la luz y salimos a tirar piedra a la empresa eléctrica que quedaba aquí en la calle Guayas y Sucre. Y le hicimos para que hicieran volver la Claro, sí, así es. Y no solamente el tema de la luz, cuando habían los torrenciales aguaceros, porque se metía el agua por los lados del coliseo y esperábamos que se seque. O si no, cuando habían los grandes paros, pues los paros de la época, esa década de los 80 era de los paros. Claro. Y en la noche salían los colegios, Clever Franco, 9, todo. Y las bombas lacrimógenas, pues yo me acuerdo de unos partidos, sobre todo los refuerzos, los gringos que nunca habían visto eso, salían corriendo. ¿Verdad? Y esperábamos que se vaya toda esa toxicidad de los gases para volver al partido. O sea, y la gente volvía. Y la pregunta es, o sea, ¿qué pasó con eso, con ese espíritu de básquet que había en ese entonces? ¿Qué ha sucedido? Yo pienso algo ahí. Yo pienso que poco a poco se fue, ¿cómo puedo decir? Desmotivando. No quiero utilizar el mejor término, pero los dirigentes fueron siendo menos acuciosos, menos preparados. Por ejemplo, yo tengo una anécdota. Yo fui seleccionado al Ecuador, yo entrené 4 meses en Guayaquil. Nunca llegó un dirigente de mi provincia a verme, aunque sea un entrenamiento. Cosa que Efraín López de los Ríos iba todos los días. Quique Morlás de Manaví iba 2, 3 veces por semana. Walter Quiñones de Esmeralda iba 1 vez por semana. Galo Ayo de Pichincha iba 1 vez por semana. Los dirigentes de Guayas todos los días en el Coliseo. Y de mi provincia nunca llegó nadie. Y sobre todo... Por eso he visto nombres, pero ustedes ya saben quiénes eran los dirigentes de esa época. Si no me equivoco, bien que lo toques, Macario, si no me equivoco, en esa época... los seleccionados del Ecuador generalmente eran de Pichincha y Guayas. Sí, Guayas. Tú eras el único representante del oro. Incluso hiciste unos viajes por la China. Fue el primero. Claro, fue en 1976. El primero, claro. Yo estoy hablando que no... en la década del 70. Estamos hablando de los 70, claro, la época 70. que jugabas con los Lapenti, los Ceballos, claro, los Lara, los los Chonquilos, los mayores, los Aurelio Chonquí, que ya falleció, era un muy buen jugador. No, Aurelio Chonquí no ha fallecido. Perdón, Chan. Wellington Chan. Yo le voy a contar. El básquet también tiene la magia de resucitar. Claro. Todavía juega. Para que veas que ya lo escuché a Mónica que deja votando el esposo, los hijos de la que me salvé, digo yo. ¿Tú alcanzaste a jugar con Sandyford? No. Contra él no. Ya estaban los últimos cartuchos. Yo en Atlético de Guayaquil, él iba a los entrenamientos al complejo. Iban todos, Lapenti, Russell Crawford, que en paz descanse. Iba el doctor Alcíbar, don Quiñones Bonito, e incluso hasta Jaime Hurtado iba a ver los entrenamientos de Atlético. Ahí jugaba el hijo. Alfonso Quiñones. Todavía no jugaba el hijo ahí. Alfonso Quiñones Bonito era profesor de educación física. Profesor de educación física y era un jugador de Atlético. Lo que yo destaco es en esa década, en esos 70, el primer seleccionado ecuatoriano de otra provincia. Y de otra provincia que no sea Guayas y Pichincha, ¿no? Claro. Que eran los que prácticamente... Y allí estuvo Pedro Murillo de los Ríos y estuvo José Santos de Manaví, que falleció ahora poco. Y de ahí realmente los que han fallecido es Juan Saab, el presidente de la delegación, que era el pibe Llora, y el árbitro, que es Francisco Flor. No lo maté a Flor, ya murió Flor. Ya murió. Yo no te voy a decir, Macario, que somos una generación más joven que tú. Pero sí media generación. E incluso con Angel coincidieron jugadores que jugaron tanto contigo en los 70 que después jugaron con Angel de los 80.
cuando él pasa de Athletic de acá de Machala a Athletic de Guayaquil. Hay jugadores que jugaron contigo, pero que también como ella ya llegó jovencito allá, pues, ¿no? Claro. Y él Por ejemplo, allá era Galo Vargas. Galo Vargas, él jugó Pepe conmigo, Vaquerizo. Pepe Vaquerizo también. Omar en Vargas esos también. tiempos. Omar Vargas, sí. Algo en básquet. Mario Lara. Mario Lara. Sí, yo Hugo Angulo creo que también jugaba. Mario Angulo, pero comenzó en Banco Central, creo que en MLE, después pasó a Banco Central y al último jugó en Atlético. Tú empezaste jugando en el Colegio El Oro. Claro, Colegio Loro, pues, el Colegio Loro, sí. Sí, porque mi hermano me dijo que Ah, el Oro, él como sí. que te había un poquito empujado para que juegue básquet. Y porque después te pasa, viera- después pasa al Colegio 9 de Octubre. Ahí me Sí. vengan ya el 9 de octubre. Y ahí pasaba más en la cancha que en la... Claro. la- No, yo quiero hacer una pregunta. Yo siempre he pensado que los clásicos aquí en Machala, ¿no? En la provincia del Oro, en realidad, los clásicos eran Athletic, Milan. No sé si estamos de acuerdo en eso. Los clásicos, o antes de esos hubo 80 Athletic, había otro clásico que lo mejor. ¿Cuál era antes? Athletic CC Clan. Otro tiempo fue Athletic 9 de octubre, o sea, Athletic casi siempre estaba. Claro, yo siempre he escuchado del CC Clan. Yo, por ejemplo, como te decía, a mí me lleva Gustavo Cuello a CC Clan, yo ahí empiezo. Pero yo ya empiezo cuando CC Clan parece que ya estaba, ya en los 80 ya no era el CC Clan que me hablaban No, de los así 70, es. ¿no? Porque ya yo logro ver los clásicos Athletic Milan, que eran Claro, esa era los candentes, ¿no? Pero Macario, y no estaba Rocaya en ese Claro, tiempo. Rocaya. Rocaya se Rocaya inicia también conmigo. era. Sí. Rocaya se inicia conmigo, Ujú. porque Athletic no salió porque era un invernal. Entonces cogió fuerza y yo lo traje a Galo Vargas a que juegue por Rocaya. Entonces Galo incluso no quiso cobrar ni un solo centavo. No, dice, no se preocupen y quedamos campeones. Entonces ahí asoma Rocaya y asoma con fuerza porque quedan campeones y después lo trajeron a Hubert Carman y quedaron campeones. Entonces fueron cogiendo... Eso fue en el 80 Claro. que tú ya estuvo jugando Hugo Claro, Carman. exactamente. Y en el caso, por ejemplo, del básquet femenino, que también estaban los partidos, ahí también Milan, Athletic 9 de octubre, Rocaya. En ese entonces también había una rivalidad y habían, bueno, entre las jugadoras que más destacaban estaba, bueno, por lo menos las que yo vi jugar, estaba Mónica, estaba Jessica, María Luisa Castillo, que por cierto le mandamos un saludo allá en Costa Rica, que se recupere de su convalecencia. Estaba también los que Pilar Lucero. Pilar, Carola Ugarte, Carolina. la mujer del amigo que falleció ahora poco, del arquitecto, de Natasha. Natasha, sí. Rosa Alonso, Adela Zambrano. Adela Zambrano, sí, ¿verdad? Sí, eran equipos. Pero ellas son casi de competitivos. o sea, son contemporáneas conmigo. Pero cuando yo empecé a jugar, yo empecé, digamos que estaba Pilar Lucero, el grupito de ella, que ellas son un poco mayor a mí, pero yo era la más chiquita ahí del grupo. Yo alcancé poco a jugar con ellas, no jugué mucho, jugué unos 2 campeonatos creo con ellas. Y de ahí éramos el grupo acá, Natacha, todas ellas éramos otro. Y podríamos decir que la base de ese equipo era el Colegio 9 de Octubre. Claro. Del Colegio 9 de Octubre era la base de esos equipos. Y bueno, y después llega Karina. Karina llega después, ya llega como juvenil al Colegio 9 de Octubre y ahí Karina empieza todo En pasaje habían buenas jugadoras, Nancy Calva, estas chicas Castro. Había una sí, chiquita sí. también, Andrade, que jugaba bonito. una. Jugaban en pasaje, había buenas jugadoras en pasaje, me Es acuerdo. que antes la selección de oro era prácticamente pasaje, porque ahí estaba Lupe Ríos, estaba Yané Aguilar, Carmen Lucumí, Sí. Margarita Gómez. Prácticamente era todo el equipo, era la selección estudiantil y el oro eran pasajeños el 60% mujeres. Claro, ahí Pero estaba- eso es contemporáneo con usted, pero Claro. yo o sea, las que eran más o menos conmigo eran Nancy Calva, unas chicas Castro, eran que jugaban súper Claro, bien, súper Fernanda bien. Castro, me parece, Ajá. Raquel Castro. Sí, sí, eran muy buenas jugadoras. No eran tan altas, pero eran Sí. buenas. ¿Está entrenando en algún equipo, Mónica, así como Karina, que tiene una escuelita? ¿Está con algún...? No, mi hijo entrena en el Santa María y yo cuando tengo un campeonato, yo les pido de favor que me dejen entrenar con las niñas ahí, 15, 16, 17 años y con ellas entreno. Una cosa que a mí me llama mucho la atención de nuestro país y de nuestra provincia, que es el Oro, es esa poca visión que tienen los dirigentes de no aprovechar todo ese material humano que tiene la experiencia, ¿no?
que tiene todo ese talento para reproducir lo que ellos fueron y no lo aprovechan. Mira cómo yo decía de cómo el hecho de que Angel haya sido reclutado por ti acá hizo que muchos de nosotros también nos metiéramos al deporte. Pero veo muchos deportistas que los dirigentes como que no los utilizan para crear más escuelas de básquet. Debería ser masivo, como antes. Antes se jugaba básquet en las canchas del 9, en la piscina, en el coliseo que pasábamos metidos siempre, en todos lados. Pero Antonio, en esa época había los campeonatos intercolegiales, claro, que pues, era mejor que un campeonato local. Tenía pasión. Era la base. Y había esa rivalidad en varones con el Manuel González. Manuel González, Ahora, una mujer inmaculada. Ahora se ha vuelto más comercial. Ya no hay ese tipo de campeonato. ¿Y qué podemos hacer para rescatar eso? ¿Qué sensibilidades tocamos para recuperar esa pasión que había antes? Por eso yo comencé diciendo que de ahí se va degenerando el asunto de los dirigentes. De la parte dirigencial. El dirigente tiene mucho que ver, a pesar de que por lo general, yo pienso, porque yo he estado haciendo dirigencia, uno debe ser siempre la última rueda del coche. Pero desde ahí, sabiendo que no, el que tiene que lucirse y progresar es el jugador, como ciudadano, como persona. Yo fui entrenador también y sé lo que estoy diciendo. Entonces eso se va perdiendo, se ha ido perdiendo. Y ahora, por ejemplo, veo un presidente, es muy amigo mío, Johnny Carrasco es muy amigo mío, realmente, pero sí, está en la presencia ahí y está en el Club 9 de Octubre, me parece que no es ético. Y tenemos a Johnny en la presidencia aquí y tenemos también al presidente a nivel nacional, a nuestro amigo también Guillermo. También hay que, por ahí, no sé, apoyarlo, ver cómo se... Y ahora lo que dice Mónica es verdad, ahora ya es demasiado comercial el asunto, demasiado, ya no se puede así. Claro. No se puede. Hay que buscar apoyo realmente permanente, porque este deporte, por ejemplo, yo sé diferenciar muy bien las cosas. Una cosa es el deporte, otra cosa es la política. Pero me parece que debe haber un ministerio del deporte. Eso no puede estar adscrito a ninguna otra institución. Tiene que ser aparte. Mira Engels, con pena, Jefferson Pérez dice no podemos ir al bolivariano porque en caja solo hay $200. Yo dije, Dios mío, no puede ser. Es parte de los pocos presupuestos que los estados designan a sectores claves como educación, salud, por deporte. Claro, pero el estado, que a la federación le tiene que llegar al estado. Es parte del estado. Cuando fui su director de deporte del Cantón Daule, tenía más presupuesto que la Federación Ecuatoriana. Entonces hay un... ¿Autogestión? No se usa un presupuesto autogestión. Hay un estatal. presupuesto para masificación deportiva que puede hacer el municipio. Le puedes dar uniforme y todo. Eso le hacíamos, le dábamos uniforme y hacíamos campeonato interescolar e intercolegial. Le dábamos tienen que regirse al reglamento nada más, desfilar, y eso era todo lo que tenía. Ahí subió un poco el básquet y otros deportes más. Pero sí se puede hacer siempre y cuando el municipio ocupe ese rubro que hay para masificación deportiva. Y sí les pido ahí un pequeño stop. Me decía un amigo que fue profesor, ya se jubiló en los Estados Unidos. Entonces él me decía, ¿cuál es la diferencia que hay entre la educación de los Estados Unidos y la de Ecuador? ¿Cuál crees que es mejor? Yo me quedé pensando, me dice a todo nivel, deporte, cultura, todo. Me quedé pensando, me dice, verás, no pienses mucho, es igualito. La única diferencia que hay, que en Estados Unidos se cumple el presupuesto, lo que acaba de decir Engels. Si hay $1,000 para el deporte, esos $1,000 se tienen que acabar en el año para comprar las pelotas, para comprar el uniforme. En cambio aquí no, esos $1,000 se desaparecen en cualquier otra cosa, menos lo que fue presupuestado. Claro que sí. En ese tiempo nos daban nosotros hasta zapatos. Sí. Juan zapato, uniforme, ahora creo que ni alcanza ni para el uniforme. Bueno, esto está muy interesante, entretenido. Estamos en el programa El Grito del Cimarrón, fomentando el palenque intercultural. Andercito, nos vamos a ir con la trilogía del bienestar integral. Hay un evento que estamos patrocinando como Radio Cultura, la Alcaldía de Manta y Plaza Palmera, que es la gran gira internacional de la trilogía del bienestar integral. Ahí Andresito les va a poner un pequeño video y después volvemos pues contando más anécdotas aquí del básquet de esa década de los 70, los 80. Hoy con el tema de los cimarrones del básquet. Aquí hemos estado hablando con Mónica, Macario y Angel,
temas relacionados a esas décadas de los 70 y los 80, principalmente cuando el Coliseo de Machala se llenaba, se abarrotaba de la gente del básquet. No sé, voy a preguntarles qué influencia, o sea, o cómo ayudó bastante en esa década de los 80, por ejemplo, que vengan refuerzos. La atracción en ese entonces eran los refuerzos que venían, principalmente los basquetbolistas negros, de 1,95 m, de 2 metros, las clavadas de Tomás Caicedo, de Angulo, de Demetrio Bernaza, Prado, Rodan Ponce, ¿no? Que era... bueno, y Angel, que también Angel ya después venía, después de haber salido aquí, Angel venía como refuerzo acá, pues ya era refuerzo a los torneos. Angel, ¿tú qué? Te cuento que cuando ya Macario y me incentivaron a jugar básquet, y justo había un campeonato, bueno, con refuerzo extranjero, o vino Atleti a hacer un partido amistoso, creo que. Entonces me escapé de la casa a ver ese partido, pues, y me impresionó tanto ver cómo la clavaban, cómo saltaban y todo, que comencé a practicar. Ahí es cuando empieza a saltar. Me metí a la escuela 24 de julio y yo quería clavar la bola, y ahí. Entonces, en esa época sí fue fundamental para mí ver jugadores extranjeros, y es más, uno aprendía. Es más, no solo el entrenamiento que lo haces claro, normal con tu equipo, sino que el entrenamiento silencioso es el que te ayuda a superarte, y es el mejor, porque lo practicas 2, 3 horas. Eso es lo que dice Michael Jordan, ¿no? O sea, Un entrenamiento con el equipo es 1 hora, 2 horas máximo, en profesional. En profesional ya son 3 horas. Claro. Pero ya aquí en amateur y todo eran 1 hora. Pero eso me impresionó. Aparte que Macario, que tenía una buena mano, y por más que quería lanzar, no, pero eso también me ayudó, porque era uno de los jugadores preferidos, que verlo con la garra que tenía. Y jugaba con una melena, pues se ponía aquí un cintillo a lo gringo. Y yo quería ponerme el cintillo, pero no, pues no tenía la melena. A mí me impresionó de niño. Aquí trajeron los de Abraham Lincoln a Cecilio Stracker, un panameño de 2 metros. Esa es la primera vez que yo lo veía como gigante. Pero en cambio, aquí habían 2 excelentes jugadores. Uno que jugaba en el mismo Abraham Lincoln, que es Vicente Vite Coronel, papá del alcalde de Santa Rosa, y el otro, Galo Alberto Yauri Pérez. Los 2 para mí me impresionaron, y son los que me motivaron a que juegue básquet. A mí yo veía como... Y terminé jugando con el Gato en la misma cancha, y con él, y en el mismo equipo, que también jugó en Atlético, el Gato ya. Estamos aquí, por ejemplo, por lo menos lo que yo puedo... no analizar 3 jugadores con técnicas diferentes, estilos diferentes, no, por ejemplo, Macario era espectacular, de afuera era pero infallable, ¿no? Cuando yo recién empecé a ver lo que se escuchaba, Macario era aldero, pues, ¿no? Sí, pero Mónica era armadora. Mónica armadora. Pero también era una jugadora que... Técnica. La forma de pasar la pelota, esos pases... Y también tenía mucho disparo. Yo había guardado... claro, bueno, y tú, lo tuyo al principio era bajo el tablero. Pivo al principio, bajo el tablero. Y esos duelos que tenías tú siempre con Pablo y con Gonzalo, pues. Claro. Te ponían a los 2 y eso era... Y en cambio acá en Atleti estabas tú y Walter Saco, ¿no? Walter Saco. Y eran contra Pablo y Gonzalo. Saltos también jugamos cuando quedamos campeones. Viejo William también jugó ahí. Sí, pero no, pues cuando quedamos campeones estaba... Gabriel Salto. Sí, hay un torneo que jugó el viejo William. Y también jugó el Coco Romero, varios de los... Tenía buena mano el viejo. Claro, y tenía buena mano. Pero lo importante de todo eso, de esos torneos, es cómo esos jugadores que venían, ¿no? los que mencioné, sobre todo los negros, también eran un atractivo, porque primero venían los negros ecuatorianos, los que jugaban en Quito, en Guayaquil, pero después ya venían los gringos, y el torneo pesado. Yo me acuerdo un partido, no me acuerdo me acuerdo de un jugador que nunca se me olvidó el nombre, David Ankrum.
Creo que vino No, con pero Barcelona. Barcelona, sí. Hizo una cancha. Ese estadio estaba a reventar. Barcelona, no sé si era Barcelona de Melé o Barcelona. No. A ver, Era- Miércoles comenzó No, jugando en ese Atleti. partido. Sí, cuando fue la Liga Nacional. Una liga nacional. Que con el primer cuadrangular fue aquí y el segundo cuadrangular quedó en Milagros. O sea, los mejores- Ahí yo reforcé a Milán. Y- Y ahí ya fue cuando... Incluso tu primo, que también que jugaba fútbol y jugaba básquet, Byron, eso Tenoro, fue en los Juegos Bolivarianos. también estuvo En los acá. bolivarianos. Claro, Byron. Claro. Y yo me acuerdo que en ese torneo David Cruz mete una canasta, la primera vez que yo vi una canasta de la mitad de la cancha con el último segundo la chicharra y ganaron el partido. Eso fue una locura. Barcelona, no me acuerdo contra quién era. Y hay otro partido que hay un jugador americano que clava la pelota y tumba el tablero. Rompe el tablero. Rompe el tablero y le cae el aro aquí a un jugador y le abre por lo menos unos 20 centímetros aquí en el hombro. Una herida grande. Sí, fue una herida grande. Lo cogí, nosotros pensábamos que ahí ya se suspendía el partido. No, cambiaron el tablero. Se demoró Cosieron al jugador. ¿No, Sí, ¿Tú estabas sí. en ese partido, Mónica? ¿No te acuerdas? Seguro que estabas, no te vas a acordar. Sí, cosieron al jugador. Y el partido se lo terminó, concluyó sí. y lo ganó y siguió jugando. Yo decía, ¿cómo lo cosieron? No sé. Y mira lo que el básquet hacía en ese entonces. No, pues el Coliseo se Y Coliseo, llenaba. pero a reventar ese Coliseo. Y al menos cuando era el partido de las finales, pues. Las finales. La Atleti Milán. Ese era un Y clásico, uno, pero uno- un uno clásico. salía sordo de ahí, pues. Salía Ese era un sordo. clásico. Entonces, esa es la pasión que yo digo de que ustedes como cimarrones del básquet todavía la mantienen porque todavía siguen por lo menos más activos. Tú dices, Macario, que de repente por Pero ahí... paro en toda la esquina del Coliseo. pues, claro. ahí paran. Pero ustedes que Pero todavía está siguen cerca. jugando, ¿no? Todavía van a Claro. Máster, han ido a Ahí, Máster. como dice Mónica. Macario, ahí en la esquina del Coliseo uno va y se sienta a recordar, porque recordar es vivir, bueno. Claro. Entonces, no mucho uno se recuerda, pero ahí alguien sale con algo y enseguida comienza uno a recordar. Y también recordar a algunos compañeros, ¿no? Que ayer justamente puse algunos ahí, ¿no? Y uno a veces se olvida, ¿no? Pero una cantidad de jugadores que vale mencionarlo. Y no quiero mencionar aquí porque se nos van a quedar algunos. Y después se resiente los que no los nombremos. Pero, por ejemplo, el difunto Walter Sacco era un jugadorazo, pues, ¿no? Liche Romero también era excelente Liche jugador. Romero. Había un Coliche era jugador... increíble, el Coliche. Un jugador que la clavaba, que era uno de los primeros que nos intercolegiales yo veía, que creo que jugaba en el Carmen Mora, creo que se fue a Estados Unidos y nunca más. Chiquito, algo Granda no era. César Granda. Granda, ¿no? Rocalla, Chiquito, Rocalla. Granda. César. Pero el tipo tenía un salto Rocalla y después fue y fue la- a Milán. y la clavaba. Pues después se fue a Estados Unidos, parece. Sí. Es pastor César se ahora, llama. creo que es Oye, pastor. pero había- Doctor, Sí, creo había- que es César pastor. Granda. César Granda, sí. César Granda. Sí, había uno. Lo terrible que era. No, pero el tipo tenía un estilo de juego y se elevaba y Increíble. en ese torneo que estoy hablando, de ese nacional, que ese de que dije que vinieron todos los mejores jugadores, ahí él destacó también. Sí, era Tenía el bueno. estilo más o menos de Roland Ponce. más o Exacto, menos tenía el así estilo de jugaba. Roland Ponce. Era Sí. era con Sí. técnica, buena Técnica. técnica. Sí, sí. O el Cholo, ¿cómo no hablar el Cholo Tigrero con su disparo? Nosotros nos íbamos. Pero más el Cholo Cholo apagaba- era armador, era Armador. más Sí, armador que lanzador. Sí, pero también tenía tiro de afuera. no tenía el mucho Cholo apagaba las luces, a veces sin luz entrenaba. Me acuerdo que Bueno, entrenábamos. sí. Libres y lanzaba. Pero hay un No era lanzador. no era lanzador. Johnny Zambrano que era un contragolpeador, ¿no? Johnny era así, tira la No, Tú siempre lo jodes a Johnny. Johnny nunca defendía. Y Claro. cuando lanzaba, él ya estaba en media cancha ahí. Era los five break. Y Esperando. no solo, oye, pero defiende, Claro, pues. se parece a Alfredo Enríquez. que jugaba Alfredo por- Enrique, sí, verdad. O los tiros de Guillermo y Casa desde la esquina, pues que era infallable. O sea, eso eran Pero yo vengo de la cancha de cemento, ¿no? De la cancha de Richard cemento. Richard Quirola. De tanto uso se hizo que parecía que encharolada esa cancha. Medio caían 4 gotas. Sí, eso era un resbalón. Sí, güey. eso sí. Y Pero ahí lo también- cogíamos al Cholo Tigrero, de unos 4 años, 5 años, lo cogíamos de la camiseta de aquí y de los pies lo tirábamos hasta el otro lado de la cancha. Y de allá lo regresaban, pobrecito. Oye, ¿alguna anécdota, Mónica, en esos tantos recorridos, tantas millas en avión que han hecho? Porque sé que ha viajado, pero creo que ha viajado más ahora de máster Más que la cuando vejez. era juvenil. Sí, porque con Karina Davis pasa Pero sí te prácticamente acuerdas. nomás en Pero el vos avión. sí se acuerdan, sí te ¿Ah? acuerdan.
Sí, bueno, Angel también ha estado en unos cuantos máster también. Yo creo que también esto hay que estimularlo para volver a las canchas, Macario. Hay que volver otra vez a... Yo fui a Cuba también, pues. Sí, me estabas contando que estuviste en Cuba, estuviste en Paraguay. Es vago, digo. No, tengo un problema en la rodilla. Y yo también tengo una hernia, soy flojísimo. Para No, pero operarme, Se yo. está desquitando, Moni. Sí. No quiero, Ya tú te inyectaste, veía. no quiero que esto se vuelva... rodilla. Lo que les voy a preguntar, lo que les voy a decir, no quiero que se vuelva sentimental, no solamente ponerlo como anécdota para que también el público internauta sepa que detrás de estas bestias, entre comillas, ¿no? Del básquet, en el buen sentido de la palabra, hay seres humanos que también han tenido sus complicaciones de salud, ¿no? En un momento estuvimos con Macario, prácticamente todo el mundo asustado. ¿Y qué pasa con Macario? Lo mismo con Angel. Angel nos ha dado más susto que tú, eso sí. Claro. De hecho, yo te cuento una anécdota. Yo recién llegando de Cuba, recién llegaba, y yo voy a visitar a mi primo Angel allá a Guayaquil, a Los Sauces. Cuando llego a la casa y lo primero que lo veo en la sala con un poco de fierros en las piernas, el impacto, porque yo no sabía que lo habían operado. Yo recién llegando después de estar 6 años afuera. Y es que ahí sufriste la lesión cuando jugabas en Emelec, creo. No, ¿O estaba sí, claro. en Emelec? Recién me había cambiado De Atleti a Emelec. Y en un partido contra Atleti me hacen un alley-oop y yo me elevo demasiado alto y creo que choco con el tablero, pierdo el equilibrio y caigo mal con la pierna derecha. Entonces, justo en la duela del parqué estaba casi podrida, con mi peso cae y el tobillo cae justo en ese momento y se me vira la rodilla con todo mi peso. Y el salto, ahí me operaron el doctor Barredo en ese tiempo. Y después tuve 2 operaciones más en la rodilla. Yo me acuerdo, en la misma rodilla. Yo me acuerdo, pero lo más anecdótico de eso, por eso me acuerdo, porque yo estaba recién llegado y me dice, no, primo, sí, en 3, 4 meses creo que vi ahí un torneo, un sudamericano, y yo voy a jugar. Casi Copa Libertadores la habían hecho. Habían por Filambanco los reforcé. ¿Tú sí te acuerdas de eso? Sí. Entonces yo le digo, tú estás loco, ¿tú cómo vas a jugar? Cuando después hubo un torneo que incluso ahí tú debutaste por Banco Central, si no me equivoco, y jugó William Chico, y jugaron contra un equipo donde vino Oscar Smith, vino el brasileño Oscar Smith. Pues. Filambanco es el... Y ahí tú jugaste con una férula que te habían traído de... Un brace de Estados Unidos. Y eso fue la recuperación que tuvo y jugó. No, a ver, el que me ayudó a recuperarme fue el presidente de en ese entonces, era, que pan descanse, Omar Quintana. Entonces él me dice, a ver, de aquí te vas a concentrar a hacer dos rehabilitaciones diarias. Y eso era de mañana y de tarde. Ahí tienes un carro, te va a ver y todo, pero tienes que hacerla. Entonces... dejé de ir un día, como él era acelerado. No vas a ir. Me mandó a ver y me hospedó en un hotel para que el fisioterapista vaya allá. Y alguien que me estaba controlando. Sí. Porque me habían dicho que en 8 meses yo tenía que volver a jugar. Pero como se avecinaba ese torneo, entonces... O sea, adelantaste, claro. Por eso me llamó la atención cuando yo trabajaba en Guayaquil. 6 meses fue que yo ya comencé a jugar. Yo estaba trabajando... Pero con el brace. Trabajaba en Urdesa y escucho, Angel Tenorio va a jugar y dice, ¿cómo si este man está operado? Y fui a ver el partido. Bueno, jugaron contra Corinthians, creo que se llama el equipo de Oscar Smith. Sirio de Brasil. De un equipo donde vino Oscar. Claro, sí. Que me acuerdo que esa noche Oscar Smith no falló una, ese tipo donde se paraba, las metía y no falló una. Y ahí debutó, ahí jugó el William el Zuco, pues. Que me acuerdo que me lo encuentro al viejo William justo ya lo conocí. ¿Dónde vas? No, voy a que mi hijo va a jugar en un torneo. Él jugó el Zuco, pues jugó contigo. Y tú pensabas que el viejo William se había perdido y que estaba... No, estaba llegando y nos encontramos y estuvimos juntos, me acuerdo ese partido. Pero en esa época uno era joven, con buena disciplina, uno se recuperaba rápido. Y mira también Mónica, que también ha tenido también su problema de salud, se recuperó y sigue jugando básquet. A donde yo voy es que estamos ante tres gladiadores. Sí, ha sido los dedos, lo que sea, una venda y vete a jugar. Ahora mismo me dañé el pie,
Sí. Me hace acuerdo para darle, le ofrecí que trae una crema ahí, la crema del doctor Guido Vega que siempre nos regala y le traje. ¿Jugando indoor? Allá no, iba. Pues no le dejes esa crema porque jugó indoor, Claro. lo traicionó al básquet. Pero es que no juegan básquet, tengo que jugar indoor. Yo iba a lanzar un concurso para esto de la trilogía, pero como no estamos en vivo, dije no, lo vamos a dejar después. Incluso yo no había dicho que Mónica también juega indoor y juega voleibol. O sea, también, o sea. De niña jugaba indoor, ella cree que no la vi jugar. Yo sí que Entonces yo iba a lanzar esa pregunta al aire, ¿no? De los tres, ¿quién ha jugado, aparte de básquet, indoor y voleibol? Ella le trató de jugar fútbol, por ahí te veo en un video en Barcelona, con el profesor Bustos y todo, que no sé si fueron pero el profesor Bustos casi te gana, metió como 2 o 3. No, fue más marketing para, no sé qué pasaba con el equipo de fútbol de Barcelona, que estaba, a pesar de que soy MLCista, sí, me invitaron a estar ahí a hacer algo de publicidad y ahí estuve. Pero bueno, lo bonito de la provincia del Oro era en esos tiempos cómo se llenaba el Coliseo, cómo en las calles se hablaba de la final. Exacto. Ibas al mercado, oye, de la final. Y todo el mundo venía. Y venía con su mejor, bueno, para decirlo en buen criollo, con su buena cachina, pues todo el mundo iba encachinado al Coliseo a verla. Los partidos. Era una fiesta, era una fiesta. Y Coliseo lleno. Ahora, O sea que ya se caía ese Coliseo. Exactamente, era y como dice el título, rugía, porque sí rugía. Sí. Una cosa impresionante que yo no lo he visto más en ningún otro lado de esa forma, como era el Coliseo de Deportes Machala. Por eso, de hecho, bueno, ahora hay 2 coliseos más. Está el Coliseo Walter Sacco, en honor a nuestro amigo, está el Polideportivo, pero yo siempre que paso por ahí tengo añoranza por el Coliseo de Deportes Machala. Tengo añoranza por esa esquinita donde siempre nos tomábamos los jugos con los sándwiches y las tostadas, ¿se acuerdan? La esquinita ahí. Pero el Coliseo es la historia del básquet del Oro. Claro. Ese Coliseo es la historia del básquet del oro. Y nacional también, porque hubieron sus buenos torneos nacionales ahí, ¿no? El primer torneo juvenil en el mes de julio de 1972 se lo hizo en Machala. En Machala hizo el primer campeonato juvenil porque no había esa categoría. Aquí en Machala se inaugura en el mes de julio de 1972. Desde ahí hay el primer campeonato nacional. Que hubieron 3 campeones, claro que era un poco contra el reglamento porque no era correcto lo que pasaba ahí, no era correcto. Era ni la actuación, también, ¿no? claro. Pero Guayas del Oro y Pichincha. Guayas del Oro y Pichincha. Y sobre todo ese coliseo, aparte de esas grandes estrellas norteamericanas y nacionales que venían, la historia de los intercolegiales ahí. Lo que decían los Mónica, eso era también coliseos llenos. Otra cosa. Y los clásicos de siempre, como lo vimos, 9 de octubre de Manuel González o 9 de octubre Inmaculada en el tema de las mujeres. Era impresionante. Uno peleaba por la camiseta, eso era... ¿no? ¿Cómo? Ahora, la pregunta que les hago yo, ¿cómo hacemos para rescatar eso? ¿Qué posibilidad hay que ustedes 3, no? También no estamos aquí quizás ante 3 técnicos, no sé, la empresa privada, si no es el Estado, la dirigencia, no sé, la empresa privada. Tenemos hasta Macario mismo puede ponerse nuevamente de corto a sacar... Disculpe que te interrumpa. Ahora que estoy acá, yo fui a la Liga de Puerto Bolívar para ver cómo recuperaba el Coliseo. Ese es otro tema. Entonces, nunca me dieron la apertura para ver cómo recuperaba el Coliseo porque estaba a cargo de la liga. Parece que ya, porque esos son terrenos del municipio, parece que ya el municipio ha cogido a cargo todo ese complejo deportivo. Entonces ahí quiero ver qué facilidades me dan, porque no me han abierto las puertas para poder ver en qué condiciones está el Coliseo, qué se puede hacer. Pero yo me imagino que ese Coliseo hay que tumbarlo totalmente, porque es importante. En Puerto Bolívar hay el material humano, el biotipo. El biotipo. Para sacar basquetbolistas. Como en Esmeralda, igual, porque muchos esmeraldeños migraron a Puerto Bolívar. Pero hay el biotipo para hacer escuelas de básquet. Y es importante que tenga un Coliseo, porque
Aquí en el caso del Atlético, Julio Terán sigue trabajando. Lo que pasa es que llegamos solo hasta categorías menores, porque como tú decías, es imposible ya equipar a los mayores. Claro. Pero nosotros tenemos una escuelita Formativa. una formativa que no baja de 60, 40, 60 alumnos entre niños y niñas. Sí, Eso es Walter Saco permanentemente de toda la vida. Ahí colaboramos los que más podamos económicamente, porque es lo que más duele. Sí, Sí, tiene bastantes niños. Sí. Sí. Entonces, el Ahí Atlético no fuera ha de desmayado, Walter pero Saco. solo en formativa no puede llegar más arriba, porque además de eso, es fácil, se le llevan a un jugador, fácil, le está caro y facilito se lo llevan. Ahora Pero, ya Viene Santa lo- María, O sea, viene son pocos los basquetbolistas que en este momento están como trabajando con su escuelita de Siguen fútbol. con el básquet, con la pasión del Y aquí básquet. tenemos a 3 señores de la empresa privada, señores gobernantes, políticos de esta provincia. Aquí tenemos a 3 de los 3 mejores basquetbolistas de la provincia del Oro y basquetbolistas del país. Aprovechenlo para que puedan transmitir todos sus conocimientos a esos niños, a esos adolescentes, que nuevamente vuelvan las canchas de básquet por todos lados, que nuevamente se vea que el deporte del básquet tiene esa fuerza, tiene esa pasión. De ustedes depende, señores, no sé, empresarios, señores políticos. Bueno, este programa es muy entretenido, está muy chévere la conversa, pero lamentablemente en radio el tiempo pasa volando. Yo les agradezco mucho, pues, se quedaron muchas cosas, Hay muchas que regresar. anécdotas. Vamos, hay un compromiso para hacer Pero una... temprano, Mónica, temprano. Entonces llegó solamente un par de minutos. Ya vivo en el cambio. Y hasta que se acuerde, Mónica, hagamos otro. Yo vivo lejos ya. Así que yo quiero agradecerles por unas últimas palabras, Mónica, para el Grito del Cimarrón y para Radio Cultura. Bueno, yo les agradezco y por la apertura que nos ha dado aquí. Y gracias por recordar los momentos, las cosas vividas de lo que nos apasiona, y hasta que Dios lo permita, como lo dije hace un momento, lo seguiremos haciendo. Gracias. Macario. Antonio, de mi parte, yo realmente me siento muy contento. Yo he pedido aquí el link, no sé cómo se llama, lo he mandado, estaban viendo en los Estados Unidos, aquí en Machala, mi esposa, mi hijo, todo, porque realmente esto a mí me fortalece anímicamente. Yo me siento contento al lado de Engels, al lado de Mónica, al lado tuyo, Antonio, y que recordar esto es vivir, uno lo siente, ahorita que está conversando, que por sus venas pasa una sangre deportiva, una sangre que quisiera realmente retomar todo lo pasado. ¿Quieres jugar? Y además de eso, uno si quiere progresar tiene que mirar siempre el futuro, Ojalá se puedan repetir este tipo de programas con más compañeros si quisieran participar y poder repartir en otro momento. Sí, Yo te sí. agradezco. Esa es la idea. Angel. Bueno, primo, contento, te felicito de este programa y más que todo, como dije, recordar es vivir. Con Macario jugué, fue con quien me inspiré para poder jugar básquet, aparte de que nos fue a sacar de la escuela. Él es el culpable de muchas cosas. Y bueno, con Mónica estuvimos en un bolivariano. Y representar al país es lo más hermoso. Jugar por tu colegio también. Hay muchas anécdotas que tenemos. ¿Y para qué? Ya me siento nostálgico porque ya recordar en la provincia cómo jugamos. ¿Te acuerdas cuando jugamos en Quito el senior? Ahí se quedaron unas anécdotas que me la deben allá en Loja. Ese queda para una segunda parte. Una segunda Bueno, yo parte. les agradezco y más que todo estar con Macario y con Mónica. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Quiero hacerle un obsequio, Macario. Bueno, este es mi penúltimo libro, Pega Negro Pega, que está ahorita justamente promocionándose. Te agradezco Te lo infinitamente. obsequio. Y Mónica, te obsequio como son mis minifaldas, que es mi antepenúltimo libro. A Angel no le regalo porque Angel ya conoce, tiene todos los libros ahí en la casa. Gracias. Vivimos en la misma casa, así que él los tiene. Así que ese es un obsequio de parte del Grito del Cimarrón. Y aquí pues, frente a estas 3 estrellas con sus camisetas, todos vinieron con la camiseta de Atleti, tanto Mónica, Angel,
como Macario, están las 3 camisetas de Atleti. Hacemos pues un llamado a toda esa dirigencia del Oro, tanto dirigencia deportiva como dirigencia política, para que aprovechen la experiencia que hay en estos basquetbolistas. No solamente los 3 que tenemos aquí enfrente de las cámaras, sino todos aquellos basquetbolistas que pueden ser un aporte y una solución a una de las graves problemáticas que existe, que es a veces el tiempo útil de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes que no saben en qué invertirlo. Pues aquí tienen la solución, el básquet. Así que, adelante. Te cuento algo. Esta es la pelota que jugamos la Liga Nacional con Atleti y quedamos campeones. Ahí está. Ya, y fue la primera vez que Atleti, un equipo que no era Guayas ni Pichincha, quedaba campeón de la Liga Nacional de Básquet. Eso lo hizo Atleti de Machala. Y ese es el balón. Entonces, para el próximo programa, cuando lo hagamos, vamos a dar como premio el balón de mi primo. Un libro. Bueno, pues, agradeciendo a todo el público internauta por habernos seguido aquí en el Grito del Cimarrón, con estos cimarrones del básquet. Los invitamos a un nuevo programa con ellos mismos y con unos otros invitados también del mundo del deporte, del mundo del básquet. Así que agradecemos pues al equipo de Radio Cultura, el Bagrango Estudio, a Mau, Eric, Andrés, Michael, Donis, y también a todo el personal de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, encabezada por su director, el magíster Ángel Orellana Flores, por este espacio que nos brinda todos los días jueves. Y al público internauta le decimos, nos vemos a la misma hora y en el mismo canal, en el Grito del Cimarrón. Cojan los cangrejos, pero de los grandes. A la mamá no, porque los hijos se mueren de hambre. A la mamá no, porque los hijos se mueren de hambre. Cojan los cangrejos, pero de los grandes. Cojan los cangrejos, pero de los grandes. A la mamá no, porque los hijos se mueren de hambre. A la mamá no, porque los hijos se mueren de hambre. Cuando mi abuelo vivía, porque los hijos se mueren de hambre. El cangrejo era abundante, porque los hijos se mueren de hambre. El cangrejo era abundante, porque los hijos se mueren de hambre. Ahora tan solo veo, porque los hijos se mueren de hambre. Contaminación. Radio Cultura presentó El Grito del Cimarrón, un palenque intercultural donde la diversidad se celebra y la cultura nos une. Hasta la próxima en Radio Cultura.